Hola a todos, espero que estén muy bien. Bueno, seguimos en Programación 1 y en esta oportunidad vamos a trabajar con la unidad Estructuras Dinámicas 2, en la cual veremos el concepto de árboles. Para empezar, tenemos que conceptualizar un árbol de la misma manera que conocemos los árboles en la calle. Un árbol está compuesto de un conjunto de ramas y cada una de estas ramas va a tener a su vez nuevas ramas u hojas. Este concepto, en donde tenemos una rama que se divide en nuevas ramas y hojas, podemos identificarlo como un subárbol o como un árbol adicional. Por lo tanto, si nos imaginamos un árbol en la calle, veremos que tiene una raíz. Esta raíz tiene una gran rama llamada tronco. De esa rama salen nuevas ramas y de esas ramas salen hojas y ramas. Por lo tanto, podemos describir un árbol, sobre todo cuando hablamos de estructuras de datos, que puede definirse de manera recursiva como una estructura vacía o un elemento o clave de información que nosotros conocemos como nodo, más un número finito de estructuras tipo árbol disjuntos llamados subárboles. Si el número de estructuras es inferior o igual a 2, se tiene un árbol dinámico. Por lo tanto, un nodo con dos hijos, de alguna manera, para entenderlo mejor, va a ser un árbol binario. Un árbol, por lo tanto, es una estructura no secuencial, es decir, que una vez que encontramos el nodo más concreto, en este caso una hoja, no va a poder volver a comenzar desde el principio, como sucedía, por ejemplo, con las listas circulares. Otra definición que nos da el árbol como un tipo de grafo acíclico, conexo y no dirigido. Es un grafo no dirigido en el que existe exactamente un camino entre todos los pares de nodos, y esta definición permite implementar un árbol y sus operaciones empleando las representaciones que se utilizan para los grafos, en este caso, nodos y la unión entre ellos. Vemos en pantalla cómo conocemos un grafo a la izquierda, en el gráfico de la izquierda. Vemos que tenemos un grafo. Este grafo tiene un montón de nodos, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Y todos estos nodos están enlazados. De esta manera, con esta simbología, vamos a representar un árbol como un grafo, tal cual vemos en el gráfico del medio. En este caso, nuestro nodo raíz, el nodo A, va a tener dos subárboles. Hacia la izquierda, el B, que tiene solamente un hijo, que es el D, y hacia la derecha, el nodo C, que es otro subárbol, ¿sí? El subárbol que vemos aquí, que tiene como descendientes E y F. De la misma manera podemos representar un árbol a partir de un diagrama de columnas en donde vemos la jerarquía, donde vemos que A es la raíz principal, que tiene dos ramas, B y C, y que cada rama tiene sus subárboles, en este caso D es hijo de B y E y F como nodos hijos del nodo C. Con esta representación podemos imaginarnos un árbol, en este caso lo vemos al revés de lo que veríamos los árboles en la calle, ¿no? Ya que la raíz está arriba, pero es la misma estructura y organización jerárquica. Vamos a hablar de los árboles binarios balanceados. Estos árboles, también conocidos como ABL, por sus siglas de Adelson, Belsky y Landings, que son sus creadores. Un árbol balanceado simplifica en gran medida las operaciones de búsqueda. Justamente, una de las grandes ventajas de la utilización de árboles es para poder realizar búsquedas. Se dice que un árbol está balanceado cuando todos sus nodos, la altura de la rama izquierda no difiere más de una unidad en la altura de la rama derecha, o viceversa. Como vemos en el grafiquito de la derecha, la altura de la rama derecha, ¿sí?, es igual que la altura de la rama izquierda. Es decir, tenemos dos niveles. Dice que el factor de equilibrio es la diferencia entre las alturas de un subárbol con las del otro subárbol. En este caso, ¿sí?, el factor de equilibrio puede ser 0, menos 1 o 1 en los árboles binarios. Si tenemos una diferencia de 1 o menos 1 según si es derecha o izquierda, o si está en 0 en donde está perfectamente equilibrado. Podemos decir que si el factor de equilibrio es 0, entonces está perfectamente equilibrado. Si el factor de equilibrio es 1, significa que el nodo derecho tiene un nivel más que el nodo izquierdo. Si es menos 1, que el nodo izquierdo tiene un nivel más que el nodo derecho. Y si es módulo de 2, significa que el árbol no está balanceado porque tiene más de un nivel de diferencia en cualquiera de sus dos nodos. Para poder equilibrar o balancear un árbol hay que aplicar rotaciones que nos permitan tener los niveles exactamente balanceados entre 0, 1 y menos 1.
Vamos a hablar un poco de la nomenclatura de la estructura de los árboles. Empezamos por la raíz, que es aquel elemento que no tiene ningún antecesor. Por ejemplo, en el gráfico que veíamos, el nodo A. Vamos a hablar de una rama, que es la arista que une dos nodos. Vamos a hablar del antecesor, en donde un nodo X es antecesor de un nodo Y si por alguna de las ramas de X se puede llegar al nodo Y. Un sucesor dice que un nodo X es un sucesor de un nodo Y si por alguna de las ramas de Y se puede llegar al nodo X. Vamos a hablar también del grado de un nodo y habla del número de descendientes directos que tiene. Por lo tanto, es muy claro que en un árbol binario el nodo va a ser 2. Perdón, el grado va a ser 2. Vamos a hablar de la hoja, que es un nodo que no tiene descendientes, que es un nodo en grado 0. Vamos a hablar de un nodo intermedio, que es aquel que tiene al menos un descendiente. Vamos a hablar del nivel del árbol, que es el número de ramas que hay que recorrer para llegar de la raíz a un nodo. Vamos a hablar de la altura, que es el nivel más alto del árbol. Y vamos a hablar de la anchura, que es el mayor número de nodos que hay en un nivel. Ahora vamos a ir un poco más en detalle y vamos a entender cada una de estas nomenclaturas. Hablamos de la raíz, que es aquel elemento que no tiene ningún antecesor, en este caso A. Vemos que A no tiene ningún antecesor. Por lo tanto, A es la raíz. Vamos a hablar de una rama, que es la arista que hay entre dos nodos, en este caso entre A y C, hay una rama. Vamos a hablar de un antecesor, en donde un nodo X es antecesor de un nodo Y si por alguna de las ramas de X se puede llegar a Y. En este ejemplo, A es antecesor de C, pues se puede llegar a C desde A por una arista. A es antecesor de C porque se puede llegar a C desde cualquier arista desde alguna arista del nodo A. Vamos a hablar del sucesor. Un nodo X es sucesor de un nodo Y si por alguna de las ramas de Y se puede llegar a X. Como vemos, C es sucesor de A, pues se puede llegar a C desde una rama de A, ¿sí? Es decir, se puede llegar a A, desde una de las ramas o aristas de C. Vamos a hablar del grado. Es el número de descendientes directos que tiene. En este ejemplo, C es de grado 2. C es de grado 2 porque tiene dos descendientes. Y D es grado 0. ¿Sí? Lo mismo A es grado 2. Como vemos que D es grado 0, significa que no tiene descendientes. Y eso también es importante. Vamos a hablar de una hoja, y justamente esto que decíamos, es aquel nodo que no tiene descendientes. D, E y F son hojas dentro del árbol. Si por alguna oportunidad o por algún caso se le agregan descendientes a alguno de los nodos D, E y F, eso pasaría a ser y transformarse una hoja en una rama. Por lo tanto, se le agregaría a ese nodo D un nuevo nivel y por lo tanto cambiaría el grado. Recordemos entonces que las hojas son todos en grado 0. Vamos a hablar de los nodos internos. Son aquellos que tienen al menos un descendiente. A tiene al menos un descendiente, B tiene al menos un descendiente y C tiene al menos un descendiente. Por lo tanto, D, E y F no son nodos internos, ya que son hojas. Vamos a hablar del nivel, que es el número de ramas que hay que recorrer para llegar de la raíz a un nodo. En el ejemplo, el nivel del nodo A es 1, y, ya que es un convenio, que por default el primero es 1, y dice que el nivel del nodo 3 es E. Vemos que tenemos 2, ¿no? Vemos que de E a C, de C a A hay 2, y como A tiene nivel 1, ahí es que nos da el nivel 3, ¿sí? Porque por default el nivel del nodo A es 1. Y por último la anchura, que es el mayor número de nodos que hay en un nivel. En la figura la anchura es 3. Si nosotros tuviésemos más hijos, cambiaría la anchura en base a la cantidad de descendientes que tengan estos nodos. Bueno, en esta segunda parte de la clase vamos a armar un pequeño ejemplo en C# con una aplicación de consola para poder implementar el árbol que vimos durante la presentación. Para eso, como les decía, vamos a crear una aplicación de consola de .NET Framework y vamos a implementar el árbol que utilizamos durante la presentación, de manera que podamos comprender un poquito más el concepto
de qué va sobre este tema. Bien, ya tenemos nuestro proyecto armado y vamos a utilizar, como les contaba y como vemos en la pantalla, el árbol que vimos durante la presentación, en donde tenemos un nodo raíz, que es el nodo A, subnodos B y C, después los subnodos D, E y F. Simplemente vamos a crear una abstracción para representar los nodos y vamos a ver cómo implementar y cómo darle forma a partir de código en este primer ejemplo. Bien, como vemos entonces, la estructura principal del árbol es el nodo. Un nodo puede ser una rama o puede ser una hoja. Cuando ese nodo tiene descendientes, cada uno de esos descendientes se va a tratar como un subárbol. El nodo A tiene dos descendientes que son B y C. Y vamos a tratar a B como un subárbol que tiene un descendiente D. Y vamos a tratar a C como otro subárbol que tienen descendientes E y F. Bien, como vemos entonces, lo que necesitamos nosotros es una abstracción que represente el nodo, que es la estructura principal del árbol. Por lo tanto, vamos a crear una clase y le vamos a poner nodo. Recuerden que nuestro nodo y nuestro árbol es a partir del árbol binario, por lo tanto, un nodo va a tener únicamente dos descendientes posibles, una rama izquierda y una rama derecha en representación del grado 2, que es el grado máximo que pueden tener los árboles binarios. Por lo tanto, vamos a definir para el nodo un nombre que nos permita identificarlo. Y vamos a definir las dos ramas, la rama izquierda y la rama derecha. Como sabemos que a la izquierda va a ir un subárbol y el subárbol, y este subárbol va a ser a partir de un nodo, vamos a definir entonces la rama izquierda de tipo nodo. Y en consecuencia, la rama derecha, que también va a ser de tipo nodo. Este es el molde de nuestro árbol, ¿sí? Con esto va a ser suficiente para poder implementar y para poder llevar a cabo el árbol binario tal cual vimos en la presentación. Ahora sí, vamos a ir a nuestro programa y vamos a empezar a crear esta estructura. Vamos a crear un nodo que va a ser el nodo raíz. En este nodo le vamos a poner como nombre A. Me faltó el igual. Y ahora sabemos que la raíz va a tener una rama izquierda y una rama derecha. Vamos a empezar a hacerlo de esta manera, así es un poco más fácil de entender. A la izquierda, ¿sí?, que sería en B, vamos a tener un nuevo nodo. Este nodo de la rama izquierda se va a llamar B. Ahora vamos a enfocarnos en el subárbol o en el subárbol de la rama C, digamos de la derecha, en donde a partir de la raíz, punto derecha, también vamos a tener otro nodo. Y en raíz, punto derecha, punto nombre, vamos a poner C, que es justamente, ¿sí?, el subárbol C. Ahora nos queda completar de cada uno de esos subnodos, ¿sí?, los hijos y los descendientes. Vamos a agarrar la subrama izquierda, es decir, lo que está en B. Así que vamos a ir raíz, punto izquierda, ¿sí? Ahí ya estamos dentro del nodo B. Vemos que el nodo B tiene solamente un descendiente hacia la derecha. Así que ahí vamos a hacer un nuevo nodo. Vamos a ponerle un nombre, que es D. Y ahora vamos a agarrar la rama derecha, que es justamente el subárbol C. Ahí me había faltado el nombre. Así que vamos a ir a raíz, punto derecha, ahí estamos en el nodo C, punto izquierda, y ahí vamos a guardar un nuevo nodo. Vamos a ponerle un nombre, que es E. Y nos queda por último el F. Vamos a ir a la raíz, a la derecha de la raíz, estamos en el nodo C, y a la derecha de ese nodo C va a ir un nuevo nodo que va a ser
F. Con este código armamos la estructura de árboles de manera, vamos a decir, hardcodeada, para que quede un poco claro cómo es el funcionamiento. Vemos que tenemos la rama raíz, que se llama A. Tenemos el subárbol izquierdo, que es lo que creamos en esta línea. Le pusimos un nombre, que es el B. Y luego de ese subárbol izquierdo, creamos el subárbol derecho, que es el C. Luego lo que hicimos fue ingresar al siguiente nivel, en donde fuimos de la rama izquierda de la raíz, el nodo B, creamos hacia la derecha un nuevo nodo y le pusimos un nombre, que es el nodo D. Luego fuimos hacia la rama derecha, en este caso la rama derecha es C, y a esa rama, a ese subárbol del nodo C, le creamos a la izquierda el nodo E y a la derecha el nodo F. Vamos a simplificar un poquito más para poder entender todo este código. Y vamos a crear objetos individuales para que se entienda un poquito más el concepto. Bien, simplifiquemos entonces. Empezamos creando la raíz, que es el nodo A. Ahora vamos a crear un nuevo nodo, que va a ser el nodo B. Y acá es donde vamos a poner New Node. ¿Sí? Creamos el nodo B. Les estoy mostrando dos formas de hacer lo mismo. Y creamos el nodo C. Bien. Y creamos el nodo C. Ahora lo que vamos a hacer es a la raíz, en su rama derecha, vamos a poner el nodo C. Y a la raíz, en su rama izquierda, vamos a poner el nodo B. De esta manera, este código ya no lo necesitamos. Ahora vamos a crear otro nuevo nodo, que va a ser el nodo D. Le vamos a poner al nodo D el nombre. Y vamos a crear el nodo E, que le vamos a poner como nombre E, y vamos a crear el nodo F. Nodo F, punto nombre, F. Por lo tanto, ahora ya este código no lo vamos a necesitar. Bien, ahora nos queda poner los descendientes. Así que vamos a ir por la rama izquierda. Vamos a agarrar el nodo B, que ya lo tenemos creado como un objeto. Y vamos a decirle que a la derecha del nodo B tenemos el nodo D. Vamos a agarrar el nodo C y vamos a decirle que a la izquierda tiene el nodo E. Y luego, en el nodo C, a la derecha, tiene el nodo F. De esta manera, vimos otra forma de completar el árbol, ¿sí? También de manera hardcodeada, creando los objetos individuales y asignándolos, como son justamente referencias, acuérdense, en la memoria. Al ejecutar, ya veremos cómo queda completo el árbol. Ponemos iniciar, dejamos que compile. Y una vez que ejecute, vamos a ir desde la raíz. Vamos a analizar la raíz con el modo debug. Y vamos a ver que se llama A, ese nodo, que a la derecha tiene el nodo C, que a la izquierda del nodo C tiene el nodo E, y que a la derecha del nodo C tiene el nodo F. Tanto el F como el E no tienen descendientes, por lo tanto podemos decir que este es una hoja. Volvemos al principio, vamos a ir hacia la izquierda del nodo A y tenemos el nodo B. El nodo B a la izquierda no tiene nada y a la derecha tiene otro nodo, y ese nodo es el nodo D, que no tiene descendientes, por lo tanto el D es la hoja. Bien, con este pequeño ejemplo y esta primera aproximación vimos un poco más
sobre cómo crear una estructura dinámica a partir del uso de nodos para conformar árboles. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.